Muy bien. Bueno, pues buenas noches con todos. Hemos llegado a la última sesión del seminario, de introducción a la lectura de Mariátegui, y vamos a trabajar hoy día el tema de Mariátegui y las políticas culturales, ¿no? Hemos estudiado la clase pasada, perdón, la importancia que Mariátegui le daba a... Ahora no se escucha. Joder. A ver, ¿ahora se escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha claramente? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Espero que no hayan problemas técnicos. Bueno, decía que vamos a dedicar esta última clase al estudio de Mariátegui y las políticas culturales. La clase anterior, en la sesión anterior, habíamos estudiado la importancia que Mariátegui le daba al arte. Y lo habíamos estudiado como, digamos, un lugar, el arte como un dispositivo epistemológico de conocimiento. El arte servía para penetrar en realidades, para penetrar en la realidad de una manera más profunda, para revelar dimensiones inéditas de la realidad, para revelar aquello que la realidad no muestra, ¿no? El arte servía para mostrar todo aquello que la ideología oculta, todo aquello que el poder oculta, o todo aquello que, digamos, la propia realidad, los propios sentidos no pueden captar, ¿no? De las energías ocultas de la realidad. Y en ese sentido, el arte, la cultura, representaba un lugar, digamos, absolutamente extraordinario para conocer la realidad. Y entonces no solo se trataba de conocer la realidad leyendo tratados de economía, no solo se trataba de conocer la realidad leyendo libros de historia, no solo se trataba de conocer la realidad leyendo filosofía, sino también se podía conocer la realidad y en un nivel muy profundo, viendo cuadros, yendo al teatro, leyendo novelas, leyendo poesía. Y entonces para Mariátegui, dijimos en la sesión anterior, el arte era un lugar, ¿no? Absolutamente rico, absolutamente fértil, absolutamente pertinente o inclusive absolutamente decisivo para conocer la realidad. Pero en realidad no solamente Mariátegui se quedaba en lo teórico, porque como hemos dicho, Mariátegui no era solamente un intelectual, un académico de la universidad, digamos, un sujeto en su torre de marfil. No, Mariátegui era un activista, Mariátegui era un organizador, y Mariátegui tenía una necesidad de intervenir en la sociedad, de intervenir para mejorarla, de intervenir para cambiarla, de intervenir para construir una sociedad justa, para construir socialismo. Entonces, el arte no solamente era un dispositivo de conocimiento, sino también era un lugar educativo, pero un lugar educativo que había que democratizar, ¿no? Que había que democratizar, que había que difundir. Democratizar significa dar acceso, dar acceso. Y entonces el arte no solo, como decía, era un lugar de conocimiento, sino que era al mismo tiempo una instancia educativa, una instancia para que la sociedad, para que la sociedad se eduque, ¿no es cierto? Y se eduque significa tenga más información, tenga acceso a mayor diversidad, ¿no? Afine su sensibilidad, desarrolle sentido crítico, etcétera. Adquiera nuevas ideas, cuestione las ideas que tenga, rompa estereotipos, construya nuevos imaginarios. Y entonces el arte era un lugar educativo, ¿no? Pero ese lugar educativo, pero Mariátegui era muy consciente que la educación no estaba democratizada, que el arte no estaba democratizado y que había que democratizarlo,
en vías a iniciar un proceso de reeducación total de la sociedad. De reeducación no en el sentido tutelar y paternalista, sino el mismo, ¿no es cierto? En un sentido de autoeducación. Hemos visto que Mariátegui fue un autodidacta, ¿no es cierto? Y que como autodidacta, digamos, él mismo, digamos, todo lo que él sabía, que no un conocimiento enorme, ¿no? Lo construyó disciplinadamente él mismo. Entonces, lo que vamos a dedicar la clase de hoy, que será una clase un poco más corta, para analizar algo que, digamos, la crítica mariateguista nunca ha puesto en primer plano. Han habido reflexiones, estudios importantes, pero nunca con una centralidad tal como, digamos, yo quisiera proponerla aquí, ¿no? Aunque no soy yo, digamos, el que ha descubierto esto, para nada, ¿no? El que ha descubierto esta dimensión de Mariátegui. No soy yo el que la ha descubierto, pero sí quisiera que este curso termine con esta dimensión, porque me parece que engloba a todas las anteriores. Y eso es lo que vamos a intentar demostrar a lo largo de la sesión. Lo que quiero decir es que Mariátegui fue un incansable gestor cultural. Y se ha enfatizado mucho la dimensión sociológica de Mariátegui, la dimensión política, la dimensión de crítico de arte, ¿no? La dimensión de periodista, pero no se ha visto tanto a Mariátegui como un gestor cultural, como un activista cultural, como un hombre que pensó las políticas culturales, tal como las entendemos ahora. Inclusive las pensó, las entendió y las ejerció mucho mejor que como las ejercen ahora algunos proyectos culturales, algunos gestores culturales o inclusive el propio Ministerio de Cultura. Entonces, como gestor cultural, Mariátegui entendía fundamentalmente dos cosas, ¿no? Que más o menos las he glosado. Es decir, entendía la necesidad de democratizar el acceso al arte, de hacer que el arte pueda llegar a todos, y en segundo lugar, de reeducar a la sociedad, ¿no es cierto? Volverla, como decía, más informada, más sensible, más diversa, más cosmopolita, etc. Entonces, Mariátegui le va a asignar un papel decisivo a lo que hoy llamamos políticas culturales, y en ese sentido, su faceta de teórico de la cultura es casi indistinguible, es simultánea, está completamente fusionada con su faceta, con su identidad de gestor cultural. ¿Y esto por qué? Porque para él la producción de una sociedad nueva, es decir, la producción de la construcción del socialismo, no sería posible sin producir fundamentalmente un cambio en los hábitos, sin producir un cambio en las costumbres, sin producir un cambio en las ideas, y más aún por la dimensión metafísica, espiritual que tenía, sin producir un cambio en la sensibilidad. Entonces, Mariátegui no era un mecanicista, no era un economicista, ya lo hemos visto en la clase de marxismo, que decía, bueno, cambiamos las relaciones de producción, cambiamos el modo de producción capitalista, lo cambiamos por un modo de producción socialista, ponemos otro modelo económico, cambiamos la constitución y cambiamos el país. No. O sea, ni con las leyes superestructurales, ni con el cambio de modelo económico se cambia un país. Un país se tiene que cambiar yendo a su raíz, y la raíz es la cultura. Lo que hay que cambiar, decía Mariátegui, es la cultura. Y la cultura incluye la economía, pero incluye muchas otras cosas más. Y entonces lo que había que cambiar, como decía, eran los hábitos, eran las ideas, era más aún la sensibilidad. Esto nos conduce a un problema, digamos, de teoría de políticas públicas, que es absolutamente fundamental, ¿no? Mariátegui nunca entendió que el problema educativo del país se reduce a la escuela peruana.
Es decir, bueno, ¿cuáles son las políticas educativas? Las que tienen que ver con cómo mejorar a los maestros, cómo mejorar el acceso a la escuela, cómo mejorar el plan de estudios, el currículum de quinto de media, etcétera, etcétera. Y digamos, el día de ayer y antes de ayer yo estaba leyendo, me parece que en la página de RPP salían todos los candidatos, decían las propuestas educativas de todos los candidatos, ¿no? Inclusive, ¿no es cierto?, los candidatos de izquierda, que actualmente están en escena, cuando hablan de educación, piensan que la única instancia educativa de la sociedad es el colegio, es la escuela. Mariátegui no pensaba eso, Mariátegui pensaba que eso era una locura, ¿no es cierto? Mariátegui se daba cuenta que, en primer lugar, no solo los niños y jóvenes tienen que educarse, sino que tienen que educarse los sindicalistas, tienen que educarse los obreros, tienen que reeducarse los intelectuales, tienen que educarse cualquier persona, todas las personas, y que las políticas educativas, ¿no es cierto?, por eso mismo no pueden apuntar solo al colegio, sino que tienen que trabajar a partir de otras instancias educativas que hay en la sociedad. ¿Cuáles son? Los medios de comunicación, los centros culturales, la calle, el cine, todo lo que hoy entendemos como política cultural. Entonces, Mariátegui no distinguía, ¿no es cierto?, no distinguía las políticas culturales de las políticas educativas. Para él, la educación, como decía, no era un tema de niños y adolescentes, sino era todos los ciudadanos tenían que educarse, y para eso había que multiplicar los lugares educativos. Él ve con absoluta admiración, ¿no?, y le dedica artículos. Por ejemplo, una de las personas que él más admira es Lunacharsky, ¿no es cierto?, el secretario de Educación y Cultura de la Revolución Rusa. Y Lunacharsky no solamente trabajaba en el colegio, trabajaba en los museos, trabajaba en las galerías de arte, trabajaba en los centros culturales, trabajaba por difundir la música, y para él todo eso eran políticas educativas, ¿no? O, por ejemplo, también le dedica unos artículos admirables a Vasconcelos, que no solamente pensaba cómo reformar el currículum escolar, sino pensaba en las industrias culturales, cómo hacer libros más baratos, cómo hacer una industria editorial que sea masiva. Entonces, se trataba, como decía Mariátegui, de construir una nueva humanidad para un mundo nuevo. Y esa nueva humanidad tenía que reeducarse, y en ese proceso reeducativo, ¿no?, el arte cumplía una función decisiva y fundamental, ¿no? Mariátegui se da cuenta de algo muy, pero muy importante, ¿no? Que es que el gusto no es natural, que el gusto es construido, que el gusto es un efecto de la educación, es un efecto, que el gusto se construye a partir de políticas, ¿no?, a partir de construcción de nuevos públicos. Entonces yo puedo decir, a mí no me gusta leer. Bueno, no te gusta leer porque no te han educado en eso, porque no te han creado el gusto, porque te lo han enseñado mal, porque te han hecho leer tonterías, porque no te han motivado. No, a mí no me gusta la música clásica, porque la música clásica es, bueno, es porque no te han enseñado a escucharla. O al revés, para un, digamos, elitista, no, a mí no me gusta el reggaetón. No te gusta el reggaetón porque no te has detenido a escucharlo. Cuando uno se detiene, se socializa, y entonces en ese gusto, cuando uno está muy en contacto con algo, empieza a, digamos, asimilarlo, a entenderlo, a encontrar su lógica, a conectarse con la sensibilidad de ese objeto que desconocemos. Entonces, no es que a mí no me gusta el cubismo, es que nadie te lo ha enseñado bien, no has estado expuesto al cubismo, y por eso te parece una locura. Entonces, Mariátegui se dio cuenta perfectamente que
el gusto es absolutamente adquirido, es absolutamente construido, es un efecto de modos de socialización, y a lo que había que apuntar era esos modos de socialización, ¿no es cierto?, para exponer a la gente a mucho más contacto con el teatro, con la literatura, con la pintura, y si exponemos a la gente, ¿no es cierto?, si nos exponemos todos mismos, digámoslo así, ¿no es cierto?, en un mayor contacto con el arte, entonces el arte nos va a gustar muchísimo más. Entonces, hoy día las políticas culturales hablan de que hay que construir públicos, y Mariátegui ya se había dado cuenta de eso en la década del 20, ¿no? Entonces, repito, se trataba para Mariátegui, en términos generales, de educar por todos lados, de educar desde el periodismo, de educar desde las revistas, de educar desde la promoción de libros, de educar desde la promoción de las artes. Él le va a prestar mucha atención a nuevas formas más democráticas y más accesibles de teatro, le va a prestar mucha atención al cine, va a decir el cine es un arte que hay que democratizar, porque es democrático en sí, por el tema de la reproductividad técnica. Hay que democratizar las traducciones, él era un animador de traducciones, ¿no? Necesitamos traducir porque era un cosmopolita, ¿no? Hay que convertir los sindicatos en centros culturales, hay que invertir en bibliotecas públicas. Tiene un artículo lindo, ¿no es cierto?, y tristísimo sobre la decadencia de la Biblioteca Nacional. Hay que invertir en bibliotecas, hay que invertir en centros culturales, y entonces sus políticas educativas eran políticas que excedían a la visión limitada, insuficiente, ¿no?, de los discursos educativos actuales. Muy bien, entonces esto es como una imagen general, ¿no?, de cómo Mariátegui entendía no solo la política cultural, sino la gestión cultural. Y en realidad, como gestor cultural, lo primero que tendríamos que decir es que su primer y más importante acción de gestión cultural fue su labor periodística, efectivamente, ¿no es cierto? El periodismo no solamente fue la práctica formativa de Mariátegui, es decir, él se formó como un periodista, como lo hemos estudiado, no solamente era el lugar, la práctica que él más sabía hacer, lo que mejor sabía hacer era periodismo, sino que al mismo tiempo fue un promotor, es decir, no solamente fue, digamos, un colaborador de Mundial o de Variedades, no solamente fue un empleado de la prensa, sino fue un constructor de periódicos, creó periódicos, creó el periódico La Noche, del que no se sabe tanto, creó Nuestra Época, creó La Razón, creó Amauta, creó Labor, y entonces era un incansable, ¿no es cierto?, gestor, productor de periódicos y revistas, ¿no? Es decir, una voluntad de intervenir. Intervenir significa añadirle algo a la sociedad que no tenía, algo para intervenir en ella, para modificarla, para mejorarla, para cambiarla, para hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, Mariátegui apostó por el periodismo, apostó por las publicaciones, apostó por las revistas y por los libros como un lugar, ¿no?, para enriquecer el pensamiento, para producir ideas nuevas, para debatir con las ideas viejas, para, digamos, enriquecer y alimentar, ¿no?, a las organizaciones sociales de los debates de la época, ¿no? Pero no solamente Mariátegui creó revistas, ¿no?, sino que las pudo crear gracias a que Mariátegui era un gran administrador. Mariátegui tenía una formación, no una formación, sino una habilidad, ¿no?, una gran habilidad para construir asociaciones y gerenciarlas,
¿no? Y entonces, lo primero que él hace cuando regresa a Europa, ¿no? Es decir, bueno, yo no solamente quiero efectivamente escribir artículos y colaborar, yo no quiero ser solamente un empleado de un periódico, yo quiero crear un periódico, yo quiero crear una revista, ¿no? Y para crearla, lo primero que Mariátegui piensa que necesitaba era una máquina, ¿no es cierto? Él ya había tenido una mala experiencia porque La Razón, el periódico tan importante que él funda con Falcón y con Félix del Valle, y que va a apoyar, ese periódico va a apoyar las 8 horas, va a apoyar la reforma universitaria, a ver, perdón, ya, ese periódico que va a apoyar todas estas cosas se imprimía en la imprenta del arzobispado de Lima, ¿no? Y entonces cuando el periódico se vuelve muy crítico del establishment, el arzobispado dice, bueno, ya no vamos a imprimir ese periódico izquierdista, ¿no? Y entonces el periódico se tiene que clausurar. Entonces Mariátegui quería ser autónomo, independiente, y entonces deciden comprarse una gran máquina, ¿no? Ahora la vamos a ver en el PPT. Y entonces se compra una máquina maravillosa, que hoy día ustedes la pueden ver en la Casa de la Literatura Peruana, y esa máquina, ¿no? Traída desde Italia, va a producir un cambio absolutamente radical en la producción de libros y en la, digamos, tradición editorial peruana. Esa máquina va a producir un giro tecnológico impresionante, ¿no? Va a producir un vuelco tecnológico, ¿no? Y Mariátegui va a ser un experto. Bueno, lo había sido desde jovencito, porque él entró como un alcanzarrejones, ahí, digamos, pasándole los tipos al imprentero, ¿no? Y entonces Mariátegui se va a convertir en un editor, digamos, cuidadosísimo, ¿no? De cómo hacer un libro, cómo elegir los títulos, cómo diagramar, ¿no es cierto? Cómo añadir imágenes, ¿no? Cómo hacer la corrección de estilo. Es decir, va a ser un editor espléndido. Eso es lo que él más va a saber, ¿no es cierto? Ese es su conocimiento mayor y máximo, ¿no? Todo el proceso editorial, ¿no? Antes de la antes de la editorial que él funda, gracias a esta máquina, ¿no? El proceso editorial en el Perú era súper precario, ¿no? Era precario. Los autores eran sus propios correctores de estilo, los autores estaban ahí todo el día metidos, cuidando sus libros, y los libros salían llenos de ratas, ¿no? En cambio, con Mariátegui, esto se va a profesionalizar de una manera notable, ¿no es cierto? Por ejemplo, el libro 5 metros de poemas, que ya lo he mencionado varias veces acá, es un libro que requirió de 10 tipos distintos de tipografías, ¿no? Y Mariátegui lo pudo hacer, y además requirió conseguir un papel que midiera 5 metros, ¿no? Y entonces Mariátegui, la revista Mauta, por ejemplo, ¿no es cierto?, también requería de tipologías distintas, requería de una diagramación especial, requería de la introducción de litografías, de serigrafías, ¿no es cierto? Y entonces Mariátegui se va a convertir, va a profesionalizar el campo de la edición en el Perú. Pero más aún, va a proponer un agresivo plan de publicaciones, de libros de bajo costo, y de libros de bajo costo de grandes autores, y de grandes autores peruanos e internacionales. Y así como va a publicar a Valcárcel y a José María Eguren y a Iberico, a Mariano Iberico, también va a publicar a Gorky, ¿no? Y entonces va a publicar libros masivos, ¿no es cierto?, a precio barato,
¿no? Y con una gran calidad editorial. De hecho, José Carlos Mariátegui nieto, ¿no? Su nieto, que es, digamos, uno de los más comprometidos difusores de la obra de su abuelo, ¿no? Ha estudiado este asunto de la gestión cultural de Mariátegui, y digamos, de los libros que Mariátegui publicó, 7 de ellos fueron premiados, ¿no? Por la Municipalidad de Lima como los mejores libros del año. 7, ¿no es cierto? Y efectivamente Mariátegui tenía un ojo, ¿no? Un ojo para observar, ¿no es cierto?, el proceso de producción de libros como una política cultural, ¿no? Como una política cultural, y criticaba desde ahí las políticas del Estado en torno a libros. Y entonces Mariátegui decía, el Estado no tiene ninguna política sobre el libro, ¿no es cierto? No hay papel, hay pocas imprentas, y no solamente el correo es muy caro para poder exportar libros, todo eso lo discutía, y hay varios artículos sobre eso, ¿no es cierto? Pero más aún, ¿no? Él entendía que para decirlo en términos contemporáneos, ¿no? Que una ley del libro, ¿no? No solamente era una ley para bajarle los impuestos a las editoriales y para que el libro sea un poquito más barato o devolverle el IGB, cosas así. No, él pensaba que, digamos, él observaba, como marxista, digamos, observaba el proceso en toda su totalidad, ¿no es cierto? En toda lo que hoy se llama la cadena de valor. Y entonces él decía, bueno, pero para que la industria editorial funcione, para tener una industria cultural dinámica, no solo se trata de publicar libros, sino se trata, ¿no es cierto?, de difundirlos y promoverlos y hacer que haya un público lector que los pueda consumir. ¿Y cómo se hace un público lector? Bueno, una ley del libro tiene que incluir ferias de libro, una ley del libro tiene que incluir concursos, ¿no es cierto? Una ley del libro tiene que incluir que las editoriales estén articuladas con las bibliotecas. Es decir, si las bibliotecas le compran libros a las editoriales, entonces las editoriales se pueden mantener. ¿Cuántas bibliotecas hay en el Perú? En verdad hay un montón, en verdad hay un montón. Uno puede decir, nadie las usa poca gente, pero ¿qué pasaría si todas las editoriales compran los libros? Entonces las editoriales ya tienen ahí un público asegurado, ¿no? Entonces, Mariátegui, digamos, observa en sus artículos sobre las políticas del libro, sobre la Biblioteca Nacional, tiene una visión amplia de cómo gestionar la cultura. Algo absolutamente inédito para la época y absolutamente relevante para la discusión actual, ¿no? Pero no solamente él pensaba eso, sino pensaba cómo realmente producir un modelo de gestión, ¿no? De su propia editorial y de su propia revista, que sea un modelo eficiente. Y de hecho, Amauta, la revista Amauta, es el más notable ejemplo de gestión de una revista que ha habido en este país, ¿no es cierto? Y Mariátegui lo pensaba todo, o sea, pensaba en términos de, bueno, por supuesto en términos del contenido, pero eso no vamos a entrar ahora, porque el contenido de esa revista está en todo lo que hemos discutido en las clases anteriores, ¿no? Pero pensaba en, bueno, ¿cuánto tiraje va a tener esta revista? Entonces, 3.500, 4.000 ejemplares. Bueno, ¿cómo los vendo? Entonces, necesito tener una política de suscriptores, necesito tener una política de venta directa, necesito tener una política de canje, necesito tener una red de corresponsales, necesito tener publicidad. Y entonces, como él pensaba todo eso, y no solo lo pensaba, sino lo construía, ¿no? Entonces, la revista
tuvo un impacto enorme, una difusión enorme. Si él no se dijo, bueno, yo solo me dedico a lo académico, a traducir a Freud, a pensar la base económica del Perú, o a hablar de, ¿cómo se llama?, de las locuras de los dadaístas. No solamente pensaba, ¿no es cierto?, al neorealismo soviético, sino también pensaba cómo tener impacto, cómo democratizar, cómo difundir su revista. Y entonces era un gran gestor, fue un gran gestor, ¿no es cierto? Y entonces él pensaba que la revista tenía que ser económicamente viable y que tenía que ser gestionada de una manera moderna, ¿no? José Carlos, su nieto, ha hecho los cálculos y ha descubierto cómo la revista, los ingresos de la revista, el 52% eran de las ventas, el 30% era de la publicidad, ¿no? Y el 17% eran de las suscripciones. Y de hecho, Mariátegui siempre está diciendo suscríbanse, suscríbanse, y digamos, pensó que habían dos posibilidades de suscribirse, una posibilidad semestral y una posibilidad anual. Y si Amauta tenía 3.500 ejemplares o 4.000 en su mejor momento, decía, bueno, del 1 al 100 va a salir con otro papel, va a salir con tapadura, va a salir en una edición, digamos, una edición de colección un poco más cara para tener un poco más de ingresos, ¿no? Y no solamente eso, sino que llega un momento en que se da cuenta que la revista tiene tanto impacto que no puede ser un proyecto individual. Porque ya hemos hablado de que él no era un hombre protagónico, un narciso, un bacán, no es cierto? Y entonces dice, bueno, ya lo había dicho desde el primer número, esta revista es, digamos, encarna el espíritu de una generación, encarna el espíritu de los que quieren cambiar el Perú, esta revista es un proyecto colectivo, bueno, pero ese proyecto colectivo también tiene que ser un proyecto de gestión colectiva, también tiene que ser un proyecto empresarial colectivo. Y entonces lo que hace es fundar la Sociedad Editorial Amauta y convertir la revista en una revista, en una empresa de acciones. Y de hecho se venden acciones y hay 30 accionistas que sostienen la Sociedad Editorial Amauta, ¿no? Pero no solo eso, sino lo fascinante, lo absolutamente fascinante de Amauta es la distribución, ¿no? La distribución nacional y la distribución internacional, ¿no? Y entonces, claro, he dicho, hay suscripción, hay venta por suscripción, ya, pero también hay venta directa. Y esa venta directa se basa en corresponsales. Y lo que él tiene son una red maravillosa de corresponsales por todo el Perú. Gente que vende Amauta en Huancayo, en Cerro de Pasco, gente que vende Amauta en Puno, gente que vende Amauta en Cusco, gente que vende Amauta en el norte, en Huacho, en Trujillo, en Lambayeque, en Chiclayo. Y se vende Amauta por todo el Perú, ¿no? ¿Y quiénes venden Amauta? Jóvenes, convoca a los jóvenes, a los intelectuales locales, a los grupos locales, a las revistas locales. Se articula con el Boletín Titicaca en Cusco, con Puno, perdón, con Churata, se articula con el Grupo Resurgimiento en Cusco, se articula con las revistas de Huancayo, se articula con los vanguardistas en Lima, y llega a todos lados. Y después se establece una red de canje internacional. Y entonces se conecta con las mejores revistas de Argentina, con las mejores revistas de México, de España. Les manda Amauta, él recibe las otras revistas y entonces consigue expandir de una manera impresionante, ¿no? El impacto de la revista. Y claro, Mariátegui no era sonso y se da cuenta que Amauta, bueno, en última instancia, era una revista muy intelectual, era una revista muy teórica, era una revista muy académica y que no todos podían leer Amauta.
¿no es cierto? Que la sociedad todavía no estaba preparada, que la sociedad todavía no estaba, el grueso no estaba, digamos, educado para leer a Mauta. Y entonces decide hacer un periódico más simple, más directo en su información, pero al mismo tiempo cargado de cultura. En el primer número de Labor, que es un periódico masivo, que quiere ser un periódico masivo, en el primer número de Labor escribe André Breton, hay un artículo sobre qué cosa es la literatura proletaria. Y entonces tiene una capacidad asombrosa para gestionar una empresa moderna y al mismo tiempo para articularla con un proyecto político. Con un proyecto político que es en última instancia un proyecto de democratización, que es en última instancia un proyecto educativo, ¿no? Pero bueno, digamos que la visión que Mariátegui tenía de la gestión cultural pasaba, sin duda, por un aspecto técnico, por un aspecto administrativo, por innovar en formas, por innovar en el modo de producción cultural, ¿no? Walter Benjamin decía, lo revolucionario no solo está en el contenido, sino está en revolucionar los modos de producción de cultura. Es decir, producir libros baratos, innovar en la tecnología, innovar en las fuerzas productivas, innovar en la distribución, innovar en el funcionamiento del mercado. Y todo eso hace Mariátegui. Entonces, Mariátegui como gestor tiene al mismo tiempo Mariátegui tiene una visión, ¿no? De las políticas culturales en su dimensión administrativa, en su dimensión, digamos, tecnocrática, por decirlo así, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una visión, digamos, más amplia, ¿no es cierto? Una visión más amplia. ¿A qué me refiero, no? A que no solamente se trataba para Mariátegui, la política cultural no solamente trataba de difundir el arte, introducir ideas, construir nuevos públicos o, como diríamos ahora, desarrollar industrias culturales. La primera, la industria del libro. No solo se trataba de eso, la política cultural no solamente, él entendía la cultura no solamente como arte, sino que él entendía la cultura como hábito, como costumbre, como tradición asentada, como estilo de vida. Y para Mariátegui había que cambiar el estilo de vida. Para Mariátegui había que cambiar la cultura peruana, porque la cultura había sido formada, y lo hemos estudiado, por un dispositivo colonial. Y entonces las políticas culturales de Mariátegui también apuntaban, ¿no?, a intervenir para cambiar las prácticas que estructuraban la cultura peruana de una manera racista, que estructuraban la cultura peruana de una manera machista, que estructuraban la cultura peruana de una manera clasista. En suma, que estructuraban la cultura peruana a partir de una profunda desigualdad y a partir de relaciones de poder que había que neutralizar y, digamos, sustituir por relaciones igualitarias y democráticas. Y entonces, Mariátegui entendía que su labor como gestor cultural estaba, como decía al inicio de la clase, simultáneamente ligada a su labor de teórico, a su labor de escritor, ¿no? Y entonces él va a ser un escritor que va a escribir su interés por el indigenismo,
Su interés por el indigenismo hoy día lo podemos entender perfectamente, ¿no es cierto?, como una crítica, sin duda, como una crítica al racismo existente, ¿no? Porque para Mariátegui los indios eran sujetos políticos que tenían que participar en igual de condiciones. Y entonces él sostiene muchas veces, ¿no? Lo hemos estudiado en la clase del indigenismo, que el mestizaje no es que las razas en el Perú no se pueden entender de manera biológica. Esta raza es mejor, esta es superior. No, que las razas se tienen que pensar, dice Mariátegui, cito textualmente, las razas son un problema sociológico y no biológico, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, que raza no era una categoría de los genes, sino era una categoría histórica. Y que era históricamente, por relaciones de poder, por relaciones de dominación, que unas razas eran consideradas inferiores y otras superiores. Y claro, cuando él es un entusiasta del indigenismo, digamos, promover el indigenismo era hacer política cultural contra el racismo. Porque en realidad, digamos, en términos contemporáneos, diríamos que al promover el indigenismo, lo que está diciendo es no a la homogeneidad, lo que está haciendo es una apología de la diversidad, lo que está haciendo es el descubrimiento de la diferencia cultural, de un país de todas las sangres, como diría mucho tiempo después Arguedas. Está dándole valor a la diferencia cultural. O si quieren políticamente, al trabajar con el indigenismo, lo que está intentando hacer es dejerarquizar. Y entonces él entendía que no solamente, lo vuelvo a repetir, que no solamente era un cambio económico, sino que había que promover un cambio cultural. Inclusive, dice él, hemos estudiado también, él habla del esquema mental de la economía. La dimensión mental de la economía. ¿Cuál es la dimensión mental? Una economía, digamos, un proyecto económico capitalista, pero con una mentalidad colonial. Es decir, de tratar a los trabajadores como esclavos, sin derechos, ¿no? Sin redistribución, ¿no? Y entonces él entendía que ahí había un esquema mental colonial en los empresarios peruanos, que dicho sea de paso, continúa hasta ahora, ¿no? Y que eso no se cambiaba tan fácilmente con leyes, que eso también se cambiaba con políticas culturales. Entonces, Mariátegui va a ser, digamos, uno de los primeros que piensa, ¿no es cierto?, digamos, que piensa orgánicamente, teóricamente y prácticamente, ¿no es cierto?, cómo neutralizar el racismo en el Perú. Pero no solo eso, sino que más asombroso todavía, Mariátegui va a ser uno de los primeros, ¿no?, que va a tomarse en serio el feminismo y que va a ser un gran promotor de las ideas feministas que venían siendo, digamos, promovidas por las mujeres, como Mercedes Cabello, como Clorinda Mato, como un montón de mujeres que desde el siglo XIX venían luchando por la igualdad de género. Y Mariátegui ahora vamos a ver, a producir citas, va a producir artículos, ¿no? De una modernidad enorme, ¿no? Va a decir, por ejemplo, los derechos del hombre que produjo la Revolución Francesa, en realidad son solo los derechos del varón, dice Mariátegui, ¿no? Y entonces, y no solo eso, sino que en un momento de un marxismo clasista, Ángela Ramos, por supuesto, en un momento o Dora Mayer, hay muchos, ¿no es cierto?, muchas mujeres, ¿no? Dora Mayer, ¿no? La va a querer mucho a Dora Mayer, ¿no? La pareja de Zulema.
¿no? Entonces, en un momento en que, no, acá lo más importante desde el punto de vista teórico y de un marxismo duro es la clase social. María te va a decir, no, en el Perú la clase social no es solamente lo único importante, también lo es la raza, porque las relaciones clasistas tienen una dimensión racial, como enfatizó Aníbal Quijano tanto tiempo, el trabajo está racializado, la clase está racializada. Pero no solo eso, sino a decir no solo la clase, el género, ¿no es cierto?, es una dimensión central en la constitución de la sociedad. Y eso no lo va a ver casi nadie, excepto, por supuesto, las mujeres, ¿no? Y entonces, y además se va a dar cuenta que la mujer va a romper, digamos, esa idea, ¿no? De que la mujer no es solo madre. Y va a escribir sobre el divorcio, y va a escribir sobre el control de natalidad. Y más aún, ¿no es cierto? No solamente va a escribir artículos, digamos, alabando a las mujeres, ¿no? Con profunda admiración con respecto a Juana de Arco, ¿cómo se llama? A Rosa Luxemburgo, que comentamos en la reunión pasada, en el Perú, ¿no es cierto? A Magda Portal. No solamente se trata de representarlas, sino que lo más interesante es que le da, Amauta se convierte en una revista en donde las mujeres participan igual que los hombres. Y digamos, hay varios ya estudios feministas de Amauta que estudian la dimensión de la participación de las mujeres en Amauta y varios dicen que Amauta fue el primer espacio cultural en donde las mujeres podían escribir de igual a igual con los hombres. Fíjense, es muy interesante, ¿no? Se ha estudiado esto, ¿no? En el primer número de Amauta escriben 7 mujeres. 7 mujeres escriben en el primer número de Amauta. ¿Se acuerdan que el año pasado, o el anteaño pasado, un escándalo porque inauguraron la Feria del Libro y solamente había ahí en la mesa de inauguración 7 hombres, ¿no? A María no se le hubiera ocurrido eso nunca, ¿no? 7 mujeres en el primer número, 5 mujeres en el segundo, y en todos los números hay un montón de artículos de mujeres. Y es muy interesante, porque ustedes saben que Amauta tiene 32 números, ¿no? En los 2 últimos números, que ya no son dirigidos por Mariátegui, no hay ningún artículo escrito por mujeres. Y tampoco hay arte, ¿no? Ya no hay tantas imágenes y ya no hay arte. Ya es pura política clásica de, digamos, el comunismo chato, el socialismo chato, ¿no? Economicista y, digamos, solo concentrado en una lucha política conductista, podríamos decir, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, todo lo que he dicho he querido exponer hasta el momento, ¿no? O sea, digamos, un tipo que estaba pensando, ¿no es cierto?, que había que democratizar la cultura, que había que reeducar a la sociedad, que había que producir nuevas formas editoriales, que había que producir nuevas formas de distribución, que había que abrir espacios nuevos de discusión, espacios variados, revistas intelectuales, periódicos populares, libros masivos, un pata que está al mismo tiempo intentando cambiar la estructura colonial y combatir el racismo y combatir el género, o sea, una visión amplia de cultura, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía, en última instancia, otra idea, una idea completamente distinta y novedosa sobre lo que tenía que ser la revolución. Tenía una idea completamente distinta a la que tenían muchos, ¿no es cierto?, sobre cómo hacer la revolución. Y para él, en última instancia, la revolución no era solamente así apropiarse del Estado,
No, no, no. La revolución era un largo proceso educativo. En términos de Gramsci, un largo proceso de construcción de hegemonía. Y construcción de hegemonía significa construcción de nuevas ideas, construcción de nuevos imaginarios, construcción de nueva sensibilidad. Fíjense, vamos a ver un PPT que he preparado, ¿no? Con algunas citas, ¿no? Con algunas citas que creo que estas citas ilustran, ¿no? Ilustran mejor, mucho mejor, ¿no? Todo lo que yo he querido decir, ¿no? Mariátegui lo dice, obviamente, mucho mejor que yo, ¿no? Miren la primera cita. Marx entendió siempre como condición previa de un nuevo orden la capacitación espiritual e intelectual de la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, la condición previa para construir el socialismo era transformar la cultura, era una reeducación general, no solamente era el cambio económico. El cambio económico es fundamental, por supuesto, pero había que trabajar en la capacitación espiritual, un término tan mariáteguiano, e intelectual de la sociedad en su conjunto. Dice, se trata de la necesidad de contribuir a la transformación de un estado de ánimo, ya queremos cambiar las cosas, a un estado de conciencia, ¿no? ¿Y qué cosa es un estado de conciencia? Un estado de nuevas ideas, un estado de nuevos imaginarios, un estado de nueva sensibilidad. Y para eso la cultura era fundamental. Difundir cultura era fundamental. Y aquí está más claro, aquí está clarísimo. Una revolución no es un golpe de Estado, no es una insurrección. Una revolución no se cumple sino en muchos años. Esta es una idea totalmente gramsciana. Es decir, una verdadera revolución implica un cambio cultural. Y un cambio cultural, voy a decirlo, implica dejar de ser machista, dejar de ser racista, dejar de ser un explotador, y para eso se necesita formar ciudadanos nuevos. ¿Y quién forma ciudadanos nuevos? Pues el colegio. No, todo tiene que formar ciudadanos nuevos. ¿Y desde dónde? Bueno, para él sobre todo desde mejores libros de historia, mejores libros de filosofía, más difusión del arte. Y entonces, si todos los ciudadanos saben más de historia, saben más de filosofía, saben más de arte, entonces la sociedad va a cambiar. También, simultáneamente a un cambio en el modo de producción, por supuesto, ¿no? Pero digamos aquí está muy claro, ¿no es cierto?, que entonces, ¿quién gestiona esos muchos años de la revolución? Bueno, las políticas culturales, que son las encargadas de producir nuevos ciudadanos, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no es cierto?, cuando él llega de Europa, ¿no?, llega pues con todas las pilas para hacer la revolución, pero hacer la revolución no era agarrar las escopetas, no. Era construir un periódico, era construir una revista. Y dice, tengo el proyecto de publicar un diario y tengo sobre todo los capitalistas necesarios para esta empresa. Ya, ¿no es cierto?, gente que quiere invertir, ¿no? Pero encuentro preferible, por varias razones, ahorro de tiempo, de esfuerzo, adquirir un diario existente. Y pienso que a usted tal vez le convenga enajenar sus derechos del tiempo y que en este caso usted, la empresa que representa, podrían entenderse y hacer un buen negocio. O sea, lo que Mariátegui quería, en un primer lugar, era comprar un periódico existente. Y no lo puede hacer, porque no quieren vender el tiempo. Y entonces dice, bueno, ya, entonces, bueno, si no puedo comprar un periódico, fundo el mío, pues, fundo el mío. Y para eso, compra esta máquina maravillosa. Fíjense qué linda, ¿no es cierto?
Fíjense qué linda. Y en esta máquina se va a publicar a Mauta, se va a imprimir Labor y se va a imprimir lo mejor de la literatura peruana. Y se van a imprimir los libros de Alcárcer y Erico. O sea, esta máquina es la base material de la cultura peruana. Esta máquina es la base material de la cultura peruana de los años 20, gracias a esta máquina. O sea, lo que quiero decir es que Mariátegui no solamente estaba pensando, ¿no es cierto?, en los libros de Sorel y en los libros de Spengler y en Marx, por supuesto. Estaba preocupado por intervenir y se endeuda, compra la máquina. Y gracias a esta máquina puede hacer muchas cosas. Y no solamente hacerlas a la loca, a la mala, no, hacerlas con amor, con cuidado. Catálogo de tipos, orlas y viñetas. Formas de letras para hacer dicciones bonitas, de altísimo nivel. Claro, él trabajó toda la vida en los periódicos. Y por eso, sus libros no solamente, innovan en el pensamiento, sino que innovan materialmente en la edición. Y fíjense lo que dice cuando funda la editorial Minerva. Se ha fundado este editorial con el objeto de dotar a la cultura peruana de una verdadera y orgánica casa de ediciones científicas, literarias y artísticas, que acerque a los autores al público, que contribuya al intercambio intelectual hispanoamericano y que difunda el libro peruano en el Perú y en el continente. Fíjese, él no dice, voy a fundar este editorial para ganar plata, para hacer negocio. Por supuesto que el negocio y ganar dinero es una dimensión central, pero el objetivo es alto, es idealista, es ético. Es para cambiar el país. La editorial Minerva quiere ser un órgano, un hogar y un órgano de la producción científica, literaria y artística peruana. Publicará un libro mensual, elegido entre los que originales inéditos reciba de escritores de lengua y entre las traducciones especiales que encarga a sus colaboradores para revelar al público hispanoamericano las más recientes producciones del pensamiento occidental. La editorial Minerva asegurará a los autores la más extensa circulación de sus obras en el Perú, en América y en España. Sostendrá activo intercambio con las principales editoriales y librerías de las capitales hispanoamericanas. Todas las personas cultas, y en particular los hombres de ciencias y letras, son invitados a conceder su apoyo a este esfuerzo cultural. Y lo interesante es que nada de esto se queda en palabras. No son palabras bonitas. Todo lo que dice acá lo hace, lo cumple. Con capacidad de gestión, de organización. Miren lo que dice, ¿no es cierto? Políticas del libro, ¿no? O sea, él puede escribir, como hemos dicho, sobre la revolución en Turquía y sobre el teatro vanguardista italiano, y sobre, ¿cómo se llama?, el marxismo de Henry de Man, pero al mismo tiempo dice, hasta hoy, en un artículo, ¿no es cierto?, dice, hasta hoy, el número de editoriales, hasta hoy, no obstante, el número de editoriales, la Argentina no exporta sus libros sino en pequeña escala. Las editoriales y librerías españolas mantienen, a pesar del naciente esfuerzo editorial en algunos países, una hegemonía absoluta. Las editoriales españolas mantienen una hegemonía absoluta en el mercado hispanoamericano. La circulación del libro americano en el continente es muy limitada e incipiente. Desde un punto de vista de los libreros, los escritores de la Gaceta Literaria estaban en lo cierto cuando declaraban a Madrid meridiano literario de Hispanoamérica. En lo que concierne a su abastecimiento de libros, los países de Sudamérica continúan siendo colonias españolas. O sea, no hay libros franceses, no hay libros italianos, no hay libros rusos, no hay traductores.
dependemos de las editoriales españolas y por eso los libros son caros, no hay una industria nacional del libro. Y él está pensando todo eso como parte de pensar el socialismo. Pregúntenle ustedes ahorita a los candidatos de izquierda que hay en Lima cuáles son sus políticas culturales y miran el cielo. Miran a las nubes. Bueno, y entonces el ejemplo más notable de esto y de todo es la revista Mauta. Y la revista Mauta, fíjense este testimonio tan bonito. Fíjense lo que dice José María Arguedas, ¿eh? En el año 65. Mariátegui se murió en el año, en el 29, en el 30, ¿no? Fíjense lo que dice 35 años después de la muerte de Mariátegui. Arguedas, ¿eh? Nada menos que Arguedas. O sea, dice, cuando yo tenía 20 años, encontraba a Mauta en todas partes. La encontré en Pampas, en Guaitará, en Yauyos, en Huancayo, en Coracora, en Puquio. Nunca una revista se distribuyó tan profusamente como Mauta. Es emocionante. Fíjense la capacidad que tenía de mandar la revista a Coracora, a Puquio. Y ahí la leyó Arguedas cuando era jovencito. Miren lo que dice después el mismo Arguedas. Yo declaro con todo júbilo que sin Amauta, la revista dirigida por Mariátegui no sería nada. Yo encontraba en la revista una orientación doctrinaria llena de una fe inquebrantable sobre el hombre y sobre el Perú. Bueno, pues acá está lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Lo que he querido decir. Es decir, producir a Mauta era intervenir en el país para formar, para cambiar las ideas, para cambiar los imaginarios, para construir nuevos ciudadanos. Yo no hubiera sido nada si no hubiera leído a Mauta, dice José María Arguedas. Y miren esta cita tan impresionante, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que expliqué de Juan Carlos Esquivel, ¿no? Mira lo que dice, el centro del Perú nuevo ya no es la ilustre Universidad de San Marcos, sino acaso la revista Mauta. Porque San Marcos en esa época era una universidad no solamente aristocrática, sino desfasada académicamente, donde se dictaban cursos tontos, malazos. El verdadero debate intelectual no estaba en la universidad, estaba en Amauta. Amauta es la mejor revista de habla castellana. Julio Barcos de Buenos Aires. ¿No? Bueno, pero no solamente eso, sino que no solo es la definición humanista de cultura como difusión de humanidades, sino, ya hemos visto, ¿no es cierto?, combatir el racismo. Y miren lo que dice, partiendo del concepto de la inferioridad de la raza, para llevar a cabo una explotación intensa, los poderes coloniales han buscado una serie de pretextos jurídicos y religiosos para legitimar su actitud. Claro, lo que está diciendo es, no hay ninguna inferioridad de razas. La idea de raza como raza superior, inferior, eso es una ideología del poder colonial. Eso es una ideología jurídica, religiosa, para ejercer una dominación social. Y entonces es el gran combateur del racismo, ¿no es cierto? Y miren lo que dice sobre el feminismo. Dice, al movimiento feminista no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes los hombres sensibles a las grandes emociones de la época. O sea, en la década del 20, Mariátegui era un feminista y decía que el feminismo era la gran emoción de la época y han tenido que pasar
100 años para que recién ahora el feminismo sea un interlocutor muy potente. Cada vez más potente, ojalá. Miren lo que dice acá, ¿no? Miren lo que dice acá. La Revolución Francesa inauguró un régimen de igualdad política para los hombres. Los derechos del hombre podrían haberse llamado los derechos del varón. Claro, lo que está diciendo Mariátegui es que la categoría de hombre a los hombres es una categoría ideológica. Porque no existen los hombres, no existen los seres humanos. Los seres humanos es una categoría metafísica. Lo que existen son hombres y mujeres. Y hombres y mujeres no han estado en igualdad de condiciones, igualdad de acceso. Entonces, bajo la categoría de seres humanos, bajo la categoría de hombre, en realidad lo único que había eran beneficios para los varones, dice Mariátegui. Y con eso deconstruye la falsa universalidad, esa es la cuestión teórica, deconstruye la falsa universalidad de la categoría de hombre, de la categoría de ser humano. Y fíjense lo que dice acá, que es la lucha feminista de ahora. Dice, la mujer es algo más que una madre y una hembra, así como el hombre es algo más que un macho. La mujer es algo más que una madre. No solo es madre, es mucho más. Más bien, reducir la mujer a la maternidad, eso es el machismo. Eso es el machismo. Y fíjense aquí, esto es, digamos, de una modernidad neomarxista, ¿no? O sea, al marxismo le ha tomado años llegar a esta conclusión. La sociedad no se dividía únicamente en clases, sino en sexos. El sexo confería o negaba derechos políticos. Entonces, insisto, ¿no es cierto? Y miren cómo termina. El futuro Estado comunista no deberá distinguir ni diferenciar los sexos ni las nacionalidades. Entonces, toda la importancia actual que tiene el feminismo, ¿no? Toda la importancia actual que tiene el feminismo, Mariátegui la vio clarito, y no solo la vio, la promovió teórica y prácticamente. Y bueno, ¿cómo cambiar la cultura? ¿Cómo hacer que la gente sea menos machista, que la gente sea menos racista, que la gente sea menos clasista? El arte, pues. El arte. ¿No es cierto? El arte. Miren lo que dice acá. Trotsky define el desarrollo del arte como el más alto testimonio de la vitalidad y del valor de una época. El arte es la herramienta para cambiar la cultura, el arte es la herramienta para cambiar la sociedad, el arte es un aliado decisivo para hacer la revolución y construir el socialismo. ¿No? Miren lo que dice acá. A la revolución, los artistas y los técnicos le son tanto más útiles y preciosos cuanto más artistas y más técnicos se mantienen. Los técnicos son fundamentales, los técnicos, los economistas, los que van a hacer la reforma de la SUNAT, los que van a hacer la reforma de la Contraloría, por supuesto, pero al mismo tiempo los artistas, que son los que tienen que cambiar la cultura. Son los encargados de cambiar la cultura, de producir nuevas representaciones de lo que es una mujer, de producir nuevas representaciones de lo que es un indio, como lo que vimos en Sabogal. Entonces él ponía al mismo nivel a los artistas y a los economistas para hacer un plan de gobierno, digamos. ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, ¿no? Conclusiones, ¿no? Conclusiones.
Mariátegui no solamente produjo nuevos contenidos, no solamente fue un escritor que produjo contenidos, sino también pensó y propuso prácticas diferentes acerca de cómo gestionar la cultura para cambiar la sociedad. Y cómo gestionar la cultura en un contexto de revolución tecnológica, de advenimiento de la sociedad de masas. No solamente quiso producir una revista y después, bueno, si no se vende, qué pena, nadie me hace caso. No, quiso construir públicos, educar el gusto. Mariátegui fue un hombre que desconfió del pensamiento alejado de la acción. El pensamiento y la acción tenían que ser simultáneos. Mariátegui fue un idealista práctico, para decirlo en términos dialécticos. Fue un idealista práctico, con una capacidad de gestión enorme, con una voluntad radical, terca, incansable, insistente, a pesar de la derrota, a pesar del fracaso, a pesar de la dificultad. Ahí, la insistencia para organizar la cultura de otra manera, para gestionar la cultura de otra manera, para desde ahí cambiar la sociedad. La vida, más que pensamiento, y él era un pensador, Y eso hemos visto en seis sesiones. Él era un pensador, pero ese pensamiento tenía que transformarse en acción, en combate. Un idealista práctico. Y miren lo que dice acá, qué lindo, ¿no? La historia es duración. No vale el grito aislado, por muy largo que sea. Vale la prédica constante, continua, persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, a la realidad cambiante y móvil. Vale la idea germinal, concreta, dialéctica, operante, móvil, rica en potencia y capaz en movimiento. Amauta no es una diversión ni un juego de intelectuales puros. Profesa una idea histórica, confiesa una fe activa y multitudinaria, obedece a un movimiento social contemporáneo. Ay, caray. Bueno, entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, pues nada, eso es lo que yo quería decir, ¿no es cierto? Acuérdense de la cita tan bonita, ¿no es cierto?, que la hemos visto varias veces, ¿no? La revolución no solo será para los pobres la conquista del pan, sino la conquista del arte y de la belleza, la conquista del espíritu, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy, ¿no? Para observar, ¿no?, la centralidad, la absoluta centralidad que las políticas culturales tenían como herramientas para la construcción del socialismo, para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, verdaderamente justa, ¿no? Muy bien, entonces, pues nada, pasamos a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan. A lo que ustedes quieran comentar sobre esta sesión o sobre el curso en general, ¿no? Porque ya terminamos ahora, ¿no? Bueno, hay un problema de audio, así que la manera de hacer alguna pregunta tendría que ser por el chat, tanto por el chat
del Zoom como por el chat de Facebook. ¿Es Mariátegui el primer gestor cultural del Perú? No, no, no. Hay muchas experiencias de gestión cultural desde la colonia, el Mercurio peruano, etc. Lo que es, digamos, lo que hace es modernizar la gestión cultural, lo que hace es pensarla políticamente, lo que hace Mariátegui es pensar la gestión cultural como parte del plan de gobierno de un proyecto socialista. Cosa que los partidos de izquierda siguen sin entender, ¿no? La gestión cultural es lo último que piensan, es lo último que les interesa, ¿no es cierto? A las 4 de la mañana, cuando ya se ha discutido toda la política y economía, bueno, ¿qué hacemos en cultura? Y la respuesta es, a ver, inviten a 2 músicos para el meeting. Y a eso se ha reducido la gestión cultural, inclusive al interior de la izquierda, ¿no? Lo que él hizo fue pensarla de una manera moderna y pensarla sobre todo articulada a un proyecto político socialista, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar las políticas culturales que tenía Mariátegui en la mente en la actualidad? Bueno, pues efectivamente eso, ¿no es cierto? Se trata de colocar a la cultura como un agente de transformación social. Mariátegui se dio cuenta que la cultura era un agente de transformación social, igual que las políticas económicas, igual que las políticas de salud, y que las políticas culturales tenían el mismo nivel de importancia que las políticas económicas y las de salud. ¿Qué entendía José Carlos Mariátegui por el feminismo burgués? No lo sé. Él no habla del feminismo burgués, me parece que no habla. Él habla del feminismo, ¿no? Y a él le parece que así como hay un nuevo actor, que es el indio, hay un nuevo actor que son las mujeres. Y no solamente eso, sino que teóricamente coloca el problema de género como un problema tan importante, ¿no?, como el de clase. O sea, él se da cuenta que hay una dominación de género que es tan brutal como la dominación económica. Se da cuenta de eso, lo hemos visto en las citas, ¿no? Bueno, ¿qué clase de proyecto eran las universidades populares González Prada y cómo se articulan con su idea de educación? Claro, las universidades González Prada eran un intento, de democratizar el conocimiento más allá de la universidad. Y eso es algo que habría que hacer ahora, ¿no? Por supuesto, él se da cuenta de la potencia que tienen las universidades populares González Prada y se mete en ellas completamente como profesor, dicta 12 conferencias y también como editor de su órgano, su revista, que era la revista Claridad, ¿no? ¿Existen estudios académicos sobre el papel de Mariátegui como editor? ¿Qué aspectos son todavía nuevos para explorar? Su aporte al libro, a la coedición. Bueno, me parece que hay pocos estudios todavía, ¿no? Hay algunos, pero hay pocos, ¿no? Ha habido varios congresos sobre Amauta, sobre la revista, y ahí en los libros de estos congresos se pueden encontrar algunos artículos sobre su visión como editor, ¿no? Fue un gran editor, ¿no? ¿Mariátegui pensaba en la contracultura como la entendemos hoy? No, pues no. No, Mariátegui, no, bueno, digamos, lo contracultural en ese momento era ser indigenista, lo contracultural en ese momento era ser feminista, lo contracultural en ese momento era ser marxista, eso era lo emergente, y entonces él se metió. Lo contracultural era apoyar a las vanguardias, sí, en ese sentido sí, ¿no? Pero no como lo entendemos hoy, ¿no? La contracultura hoy en día es fundamentalmente una crítica, una respuesta, una instancia crítica de lo existente, ¿no? Pero no sabemos qué propone, ¿no? En Mariátegui la crítica siempre va acompañada de algo propositivo, de hacer algo. Mariátegui es un constructor, ¿no? Es un constructor. Y gracias a ser constructor, crea el Partido Socialista, crea la CGTP, crea una editorial, crea libros baratos,
crea libros de buena calidad. Mariátegui siempre tiene una propuesta, porque era un activista. Era un pensador, pero era un activista. Bueno, ¿cuál fue la causa de la separación del pensamiento de Aya de la Torre con Mariátegui? Bueno, esto es muy complejo, ¿no? Miren, este curso es el primero de un grupo de cursos que, digamos, queremos continuar dictando tanto en la Casa Mariátegui como en el Archivo Mariátegui, ¿no? Este es un curso de introducción a Mariátegui, pero después podemos tener, ya no los dictaré yo, ¿no? Pero después podemos tener cursos específicos. Por ejemplo, un curso entero, 3 sesiones, ¿no? Sobre la relación de Mariátegui con el APRA, sobre la relación de Mariátegui con el anarquismo, con el socialismo y con el aprismo. Eso es un curso. Y entonces ahí se puede responder esa pregunta de manera más sólida, ¿no? Que la que yo puedo hacer ahora, ¿no? En principio habían diferencias, pues, porque Mariátegui era un internacionalista. Y entonces Mariátegui estaba en contra de los proyectos nacionalistas. Y el proyecto aprista era un proyecto nacionalista. Y entonces Mariátegui dice, no, o sea, acá el problema es el capitalismo mundial, hay que estar integrado en la lucha global, ¿no? La discusión era por el rol de las clases medias. Mariátegui dice, no, las clases medias no, ya lo hemos estudiado, tiene que ser, la gente de cambio es el proletariado del campesinado, y en eso se diferencia de Aya. Y también se diferencia del caudillismo, ¿no? Y bueno, muchas más cosas, ¿no? ¿Qué tanto conocía Mariátegui a Hegel? ¿Y qué tanta era su familiaridad con él en términos generales? Muchas veces es fácil encontrar el nexo entre Mariátegui y Marx, pero a veces tuve la impresión de no sé si el residuo del joven Marx o si era una influencia directamente hegeliana en Mariátegui. Bueno, fíjense, Mariátegui, no sé, no puedo responder bien a la pregunta, ¿no? Porque tampoco soy un especialista tan erudito frente a Mariátegui, no, me gustaría llegar a hacerlo, pero no, no sé tanto, ¿no? Pero fíjense, Mariátegui era un hombre que tenía una gran capacidad de absorción y una gran capacidad y una gran inteligencia. Entonces, a Mariátegui le explicaban algo y lo entendía al toque. Leía algo y lo entendía al toque. Y no solamente lo entendía, sino que tenía capacidad de relacionarlo con otra cosa. Y entonces, no sabemos si leyó a Hegel, no sabemos cuánto leyó a Marx, pero lo que sí podemos ver es que lo entendió y lo supo, y supo crear algo importante, novedoso y potente con él y desde él. Entonces, no sabemos cuánto le dio a Marx, pero supo crear algo con Marx. Supo hacer algo con Marx. No sabemos cuánto le dio a Hegel, pero recuperó, sin duda, ¿no es cierto?, una dimensión no materialista fundamental, ¿no? Entonces, era un hombre que vivió solo 35 años, ¿no? Entonces, era un hombre con una capacidad de aprender rápido y absorber, entender y articular. Eso era Mariátegui. Eso fue Mariátegui, ¿no? Bueno, para muchas personas, Mariátegui fue un precursor de la teología de la liberación. Para muchos estudiosos, sí. Para muchos estudiosos, sí. Eso se puede debatir desde múltiples aristas, pero para muchos estudiosos, sí, ¿no? Para el padre Kleiber, para Eugenio Chan Rodríguez, para el propio Gustavo Gutiérrez, para Álvaro Campuzano, para muchos intelectuales que han estudiado a fondo el problema de la religión, sí, Mariátegui es un origen, una fuente, ¿no?, de la teología de la liberación. No es que la teología de la liberación se construye leyendo a Mariátegui, pero en Mariátegui encontramos ciertas bases sobre las cuales la teología de la liberación dialoga perfectamente con él, ¿no?
De hecho, el padre Gustavo Gutiérrez tiene ensayos sobre Mariátegui muy buenos y muy bonitos, ¿no? ¿Qué opinión tenía Mariátegui sobre la Unión Soviética y sobre las grandes figuras? Bueno, a ver, lo primero es que, por ejemplo, frente al arte, ¿no? El realismo socialista se convierte en la estética del Estado en el año 1932 y Mariátegui muere antes, 2 años antes. Entonces, Mariátegui estaba no por una escuela, Mariátegui estaba por las vanguardias, por la diversidad, para él el arte era diversidad, entonces era completamente ajeno a un proyecto estético dirigido desde el Estado que además homogenice toda la producción estética bajo una sola categoría. Eso le hubiera parecido una locura, ¿no? Mariátegui tiene una profunda admiración por Trotsky. Escribe sobre él muchas veces, lo cita muchas veces, lo lee muchas veces, y Trotsky no es sino, digamos, el gran crítico, el que ve el horror en el que se va a construir la Unión Soviética, ¿no? Tenía una profunda admiración por Lenin, por su capacidad organizativa, su visión política, y tenía una admiración por Trotsky, ¿no? Pero muere muy joven, pues, entonces él no ve, ¿no es cierto? Él no conoce el estalinismo duro, ¿no? Bueno, que no podemos predecir, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Mariátegui al ver el estalinismo duro? ¿Se hubiera convertido en un trotskista? Quizá. ¿Hubiera debatido al interior? ¿Hubiera sido la línea interna para, digamos, sacar del poder a Stalin y construir un socialismo democrático? Bueno, quizá no podemos predecir. ¿Se hubiera vuelto un gramsciano? Lo fue, digamos, ¿no es cierto? No sabemos. Pero lo que es cierto, es que, como hemos estudiado en estas 6 sesiones, el pensamiento de Mariátegui, la visión que él tenía, era absolutamente renovadora, como los grandes renovadores del marxismo que ya existían en esa época, ¿no? Bueno, Mariátegui estuvo, si Mariátegui hubiera conocido a los Estados Unidos, se hubiera vuelto capitalista. No, de ninguna manera, ¿no? Mariátegui estuvo, me parece que un par de días en Nueva York, ¿no? Y no, Mariátegui era un hombre que, digamos, entendía que el capitalismo tenía una contradicción central, que el capitalismo no coincidía con el progreso, como hemos dicho, ¿no? Que el capitalismo era una forma nueva de explotación, más sofisticada, ¿no? Que el capitalismo era una frivolidad. No, nunca se hubiera vuelto capitalista, nunca, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué acercamiento hubo entre Mariátegui y Gramsci? Coincidieron en el Congreso de Fundación del Partido Comunista. Nadie sabe si se conocieron. Mariátegui leyó el periódico de Gramsci, Le Ordinari Nouveau, y de hecho, tanto Amauta como Labor revelan un aprendizaje del Ordinari Lobo, como de la revista Clarté, como de muchas otras. Pero él vio, ¿no es cierto?, la importancia que tenía la prensa, no solo para la difusión del partido, sino para el cambio cultural, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, entonces, vamos a quedarnos ahí con las preguntas y simplemente, no, yo quería, bueno, simplemente despedirme, ¿no? Quería agradecerles a los participantes de este curso,
¿no? Espero que el curso haya sido una primera introducción a Mariátegui. Espero que el curso haya sido, digamos, como lo he dicho varias veces, un activador del interés por Mariátegui. Espero que a partir de este curso, digamos, todos tengamos el interés por leerlo más, pero no solo por leerlo, ¿no? No solo por leerlo, sino por utilizar a Mariátegui, ¿no? Para cambiar este país, ¿no? Utilizar a Mariátegui para cambiar este país, ¿no? El pensamiento no sirve de nada si no se transforma en acción, ¿no? Termino con una cita muy linda y muy pertinente de Mariátegui, ¿no? Dice, el Perú es un país de rótulos y etiquetas. Hagamos, por fin, algo con profundidad y con sentido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto. Yo los animo a que estén siempre conectados al Facebook de la Casa Mariátegui. Los animo a que estén siempre conectados al Facebook de el archivo Mariátegui para estar al tanto de las actividades que siempre se realizan, ¿no? Y para los nuevos cursos que se puedan ir proponiendo, ¿no? También al principio del curso, al principio de la sesión de hoy, al principio de la primera, yo puse este link en el chat del Facebook de la editorial Horizonte, donde está este libro de la biografía de Mariátegui. Leer la biografía de Mariátegui es una buena forma de también leer la totalidad de su pensamiento, y este libro de Servais Tinsen es un libro que a ustedes les puede servir mucho y que vale la pena que lo lean, se los recomiendo mucho. Y bueno, pues, pues si tengo que decir algo personal, diría que en 2 semanas o quizás en una va a salir un libro mío, no sobre Mariátegui, sino sobre Vallejo. En realidad Vallejo es el autor que yo he estudiado más, y bueno, pues ya les mandaré un correo comunicándoles que salió el libro para que aquellos que estén interesados también puedan adquirirlo, buscarlo si les interesa, ¿no? Pues nada, ha sido un gusto para mí. Yo quiero también agradecer mucho a la Casa Mariátegui y al Archivo Mariátegui por haber tenido la confianza para haberme encargado este primer curso. Para mí ha sido muy enriquecedor poder dictarlo. Y bueno, pues les doy las gracias y un abrazo mariateguista, profundamente mariateguista, a todos ustedes. Un gusto grande. Hasta luego, hasta luego.